Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la suma entre números racionales. Recordemos que los números racionales son el cociente entre la división de dos números enteros. Estos de aquí aparecen luego de que aparecieran los números enteros y esto de aquí se da por la división. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, 4 dividido entre 6. Esto de aquí tiene un cociente. Eso de ahí son los números racionales. Los números racionales son el resultado, el cociente entre la división de estos dos números enteros. Eso de ahí, de esta manera definimos a los números racionales. Ahora bien, para sumar números racionales, vamos a hablar un poco de sus partes. Es muy importante conocer las partes de un número racional. O bueno, podemos llamarles fracciones. Eh, Números racionales, quebrados. De hecho, la Q viene de la palabra quebrados, pero está en otro idioma, ¿ok? Bueno, esto de aquí es un número racional. Es una fracción. Esta fracción, todas las fracciones tienen dos partes. Tienen a lo que conocemos como el numerador, numerador, y tienen a lo que conocemos, o lo que están conociendo como denominador. Y estas de aquí tienen a su cociente, que el cociente viene a ser el resultado, pero el día de hoy no vamos a hablar de eso. El día de hoy vamos a hablar de cómo sumar estas fracciones, cómo sumar este tipo de números. Muy bien, aquí vamos a hablarlo de manera mecánica, mediante un mecanismo. No vamos a explicarlo tan de manera racional, porque ustedes muy bien saben que las matemáticas son todo de la razón, de la verdad pura, de explicaciones, de por qué es esto, por qué esto pasa así. A veces hay definiciones, pero en este caso se puede explicar la suma de fracciones. No obstante, el día de hoy vamos a concentrarnos en aprender un mecanismo. Ya luego, cuando aprendamos cómo dividir y a multiplicar, vamos a hablarlo con propiedad, como se debe explicar las matemáticas, con verdad. Luego de este discurso, empezamos a sumar. Algo que sí les voy a explicar es cómo se representa una fracción, digámoslo, en la vida real. Por ejemplo, una barrita de chocolate. Explicación típica, ¿no? Una barrita de chocolate, imaginemos que tenemos una barra. Ya esto de aquí es igual a 1. ¿Qué sucede? Decido partir esta barra en dos. O la partí en dos. Ahora es cuando nosotros, para representar esto en fracciones, que es la única manera que podríamos representar esto, se lo representaría así, en fracciones. Se coloca la línea y tenemos que ver qué va en el numerador y qué en el denominador. En el denominador va la cantidad de veces que partimos este objeto, en este elemento, lo que estemos presenciando. En este caso una barra de chocolate. Así que aquí va a ir 2. Y acá arriba el numerador nos va a indicar cuántas de esos pedacitos en el que lo partimos agarramos. O sea, esto aquí es lo que nos indica qué es lo que agarramos. Por ejemplo, yo agarré una parte de la barra de chocolate. Si yo agarro solamente una parte, entonces aquí voy a escribir un medio. Muy bien. Si yo agarro las dos partes del chocolate, entonces ¿qué va a ocurrir? Bueno, que claramente como agarré dos partes y lo partí en dos partes, entonces yo voy a tener aquí ¿cuántas partes? Voy a tener dos partes de dos partes, o sea, voy a tener esto. Voy a tener dos partes de dos partes y esto de aquí va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué igual a un chocolate? Porque piénsenlo así. Yo tenía una barra de chocolate, la partí en dos y yo agarré un pedazo de esa barra de chocolate. Ahora, si yo agarro la otra parte, entonces ya tengo las dos partes. ¿Qué quiere decir que tenga las dos partes? Que tengo una barra de chocolate. Porque si yo la partí en dos, tengo una barra de chocolate. Perfecto. Expliquémosle con una barra de chocolate más grande, ¿ok?
Muy bien. Entonces, esta barra de chocolate, digamos que la partí en 3, 4, en 5 pedazos. Tengo una barra de chocolate que la partí en 5 pedazos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí va a ir el número 5 y acá arriba en el numerador va a ir la cantidad de partecitas que yo agarré. En este caso, digamos que yo agarré 1, 2, 3. Si yo agarré 3 partes de chocolate, entonces aquí en el numerador voy a colocar el 3. ¿Ok? Entonces, 3 sobre 5. Muy bien, esto es sencillo, no nos complicamos. Luego, quizás lo que se pueden llegar a complicar es cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo se vería eso gráficamente con barritas de chocolate? Eso se vería así, miren. Digamos que yo tengo 7 quintos. La pregunta es, ¿cómo representamos 7 quintos? ¿Qué es 7 quintos? Bueno, 7 quintos son... Muy bien, entonces nos preguntábamos qué eran 7 quintos. 7 quintos se vería representado así, miren. Recordemos, esto de aquí es lo que determina cuántas, en cuántos pedazos hemos roto nuestra barra de chocolate. Entonces, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Yo aquí de esta de aquí he cogido 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué pasaría entonces con estas dos pedacitos de chocolate que yo también he agarrado? Bueno, lo que tenemos que hacer es dibujar otra barra de chocolate partida también en 5 pedazos. Muy importante, partida en 5 pedazos. O sea, esto de aquí tiene que ser lo mismo que esto de acá, pero tenemos que a esta segunda barra de chocolate agarrarle los pedazos que nos faltan. Si aquí agarramos 5, ¿cuánto nos falta para llegar a 7? 2. Bien. Y así es como se vería representado gráficamente en fracciones 7 quintos. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, 9 cuartos. 9 cuartos, esto de aquí se vería. Ya una vez dibujado esto de aquí, nos podemos dar cuenta que aquí tengo 3 barras de chocolate partidas en 4 partes. Muy bien. 3, 4, 3, 4, ya. Ahora, tenemos que agarrar 9 pedazos de chocolate. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Excelente. Así es como se vería esto de aquí, 9 cuartos representado en fracciones. Y, como se están dando cuenta, en la parte de arriba siempre se va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, etcétera. Y la parte de abajo va a ser cuarto, quinto, sexto, etcétera, ¿no? 9 cuartos, 5 sextos, 8 novenos, así, noveno, décimo, veinteavo, como se menciona. Perdón, maté un mosquito. Muy bien, ahora sí. Una vez explicado esto de aquí, que era necesario, esto es necesario entenderlo, es necesario entender lo básico para ahora pasar a lo que realmente venimos, ¿no? Que es la suma de fracciones. La suma de fracciones es muy sencilla cuando tú aplicas un mecanismo, como lo vamos a ver ahorita. Pero sería más sencilla si lo entendiéramos realmente, que eso lo vamos a ver luego. Pero ahorita con el mecanismo, apréndanlo y les va a servir para resolver cualquier ejercicio que les manden de tarea o cualquier cosa, ¿no? Vamos a iniciar con uno sencillo. En el mundo de las sumas de fracciones existen dos tipos de fracciones, las homogéneas y las heterogéneas. Esto es una E, por cierto, heterogéneas. La mente homo nos está diciendo que van a ser cosas, elementos, números similares, números homogéneos, del mismo género, ¿ok? Por ejemplo, la palabra homosexual, que nos está diciendo esto de aquí, que estos de aquí son
dos géneros similares. Son géneros similares, hombre con hombre, mujer con mujer, homo. Y heterosexual se refiere a una sexualidad donde existen dos géneros diferentes. Y esto de aquí, si lo asimilamos con las matemáticas de los números homogéneos y los números heterogéneos, lo podemos concluir de esa manera. ¿Ok? Les estoy explicando esto para que ustedes abran su mente y no solamente se cierren, sino que lo vean de otro punto de vista. En este caso, si lo asimilamos con palabras como homosexual o heterosexual, se nos puede hacer más fácil, ¿ok? Eso es muy importante, siempre asimilar las cosas con otras cosas. Listo. Entonces, una vez dicho esto, homogéneas, como les acabo de decir, son cosas similares. Entonces, una suma de fracciones homogénea puede ser esta. 3/4 más 6/4. ¿Por qué? Porque los denominadores son homogéneos. ¿Ok? Esto es lo que tienen que fijarse. Para que una fracción, una suma de fracciones sea homogénea, tienen que fijarse en esta partecita de aquí. En esta partecita de aquí. En los denominadores. Los denominadores son los que van a determinar cuando una suma es homogénea o heterogénea. Eso quiere decir que una suma heterogénea va a ser de este estilo. Por ejemplo, 4/6 más 5/7. ¿Ok? Esto de aquí ya es heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque tienen diferente denominador. Y también es importante resaltar que las sumas de fracciones no van a ser únicamente entre dos números, porque aquí tenemos dos números, ¿sí? ¿Cierto? También pueden ser entre 5, 6, o sea, aquí podemos aumentarle, podemos decir esto, 8 novenos, acá en cambio podemos decir esto, 4 quinto 5 cuartos, 9 octavos, etcétera, ¿no? Y como se dan cuenta, esto sigue siendo homogéneo y esto sigue siendo heterogéneo. Bien. No entremos en más detalles y empecemos a explicar cómo se puede sumar algo como esto y cómo se va a sumar algo como esto. Ok. La suma más sencilla es la suma de fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque la suma de fracciones homogéneas simplemente deben de colocar el mismo denominador y sumar los numeradores. O sea, coloquemos aquí homogéneas. Vamos a ver, una primera suma básica, sencilla. 8/4 más 2/4. ¿A qué es esto igual? Ok. Siempre en una suma de n cantidad de fracciones vamos a obtener una única fracción. ¿Ok? Así que el resultado va a ser una única fracción. ¿Esa de ahí cuál va a ser? Como les dije, como es una suma homogénea, solamente tienen que colocar este denominador 4 aquí abajito, 4 y suman esto. 8 más 2, 10. Y está, así de sencillo y fácil es esto. Luego les explicaré lo que es simplificar. Que simplificar es sencillamente descomponer a cualquier número que se encuentre aquí y eso de ahí dividirlo. Luego les explicaré. Ahorita no quiero que se compliquen y quiero que se concentren en la suma. Bien, esto es muy sencillo. Si aplicamos ese mecanismo, el que les acabo de explicar, simplemente nos vamos a encontrar con esto de aquí. Por ejemplo, perdón. Perdón. Nos vamos a encontrar con cualquiera de estas fracciones y como tienen igual denominador, sencillamente vamos a colocar ese denominador aquí y vamos a sumar los numeradores. 7 más 3, 10. Ya está. ¿Ok? Eso es lo que quiero que se den cuenta. Que esto de aquí, cuando es igual denominador, se coloca el denominador aquí. Igual denominador, se coloca el denominador aquí. Y se suman estas cositas de aquí, se suman los numeradores. Se suma el 7 con el 3, el 8 con el 2. Sencillo, ¿no?
Bien, y como les expliqué, como les dije anteriormente, existen sumas entre más de dos fracciones, entre más de dos números. Claro, eso es normal, ¿no? Por ejemplo, podemos decir esto. 6. 6, digamos, quintos más 8 quintos más 7 quintos más 3 quintos más un quinto. Ok, esto es muy sencillo. Porque como tenemos el mismo denominador aquí, aquí, acá, acá y acá, solo tenemos que colocar nuestra fracción resultante con el denominador 5 porque es homogénea y sumar los numeradores. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya saben, las matemáticas tienen que tener la mente abierta, no tienen que cerrarse. Eso es muy importante, no cerrarnos. Porque si nos cerramos podemos decir esto. 6 más 8, que es algo, digamos, más complicado de procesar que si fuera un 7 más 3. Porque todo el mundo ya está mecanizado que 7 más 3 es 10. O sea, yo empezaría haciendo esta suma así, para hacerla más rápida. 7 más 3, 10. 10 más 8, 18. 18 más 1, 19. 19 más 6, 25. Ya está. Se dan cuenta que existen otros caminos en las matemáticas. No es solo que, como está así, tengo que seguir este orden. 6 más 8 es tal, 8 más 7 es tal, 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 tal. Y empiezo a hacer la suma de otra manera, pero te das cuenta que se puede hacer de manera más rápida, de otra forma. Bien, 25 quintos. Pasemos a las heterogéneas. Muy bien, entonces pasemos a explicar la suma de fracciones heterogéneas. Como les decía anteriormente, estas de aquí tienen distinto denominador y se tiene que llevar a cabo un proceso diferente a la hora de querer sumarlas. Pero es muy sencillo si lo dividimos en tres pasos. Primer paso es obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, más luego sacaré un video de cómo obtener el mínimo común múltiplo, qué es el mínimo común múltiplo. Pero por el momento, el mínimo común múltiplo es aquello que se obtiene mediante este proceso. Colocamos aquí el 9, colocamos aquí el 5, como si fuera una tablita, de esta manera. Colocamos aquí el 9 y colocamos aquí el 5. Y lo que vamos a buscar es una cantidad mínima que sea común para ambos números. De ahí es donde viene el nombre de mínimo común múltiplo. Se le dice mínimo común múltiplo porque es una cantidad común mínima que sea múltiplo de ambos números que se encuentran aquí. ¿Ok? Por eso se llama mínimo común múltiplo. Mínimo porque es lo mínimo, común porque es común para ambos, múltiplo porque es un múltiplo de ambos. Es un múltiplo común mínimo de ambos, ¿ok? Espero que me hayan entendido. Pero bien, aquí es muy sencillo obtener el mínimo común múltiplo. Tenemos que siempre empezar desde el menor número con el cual sea divisible para ambos. Ok, en ese caso, el menor que es divisible, o bueno, puede que no sea divisible para ambos, ok, pero con que sea divisible para uno eso es importante. Ok, en este caso, un número que sea divisible, aunque sea para el 9 o para el 5. En este caso es el 3. ¿Por qué el 3? Porque el 3 es divisible para el 9. 9 dividido para 3 es a 3. Entonces, aquí vamos a colocar el 3. Como les decía, no vamos a dividir el 5 para el 3 porque no nos va a dar una cantidad entera, sino que nos va a dar una cantidad con decimales. Así que no vamos a dividir esto, vamos a dejarlo como el 5 que está. Pero vamos a continuar bajando. Para bajar tenemos que seguir colocando aquí números. ¿Ok? Entonces, sigamos dividiendo.
Este 3 de aquí lo vamos a dividir otra vez con el 3, porque como les dije, tenemos que ir desde lo más bajo hasta lo más alto. Siempre se inicia con el más bajo. No podemos iniciar con el 5, tenemos que seguir un orden. Colocamos el 3 que es divisible para este 3 de acá, y esto ya nos da 1. Ahí está el tope. Acá bajamos el 5. Y finalmente, como solo nos queda el 5, entonces vamos a colocar aquí un 5 porque 5 es divisible para 5 y nos va a dar 1. Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es que con estos números que obtuvimos aquí, vamos a multiplicarlos. 3 por 3, 9. 9 por 5, 45. 45 viene a ser el mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo lo vamos a colocar acá, como el nuevo denominador. Efectivamente, damas y caballeros, vamos a tener que obtener un nuevo denominador. Eso se lo obtiene mediante el mínimo común múltiplo de estas dos denominadores que se encuentran acá. Primer paso obtenido. Mínimo común múltiplo obtenido. Bien, el segundo paso consiste en utilizar este nuevo denominador, el 45, nuevo denominador o mínimo común múltiplo de ambos números, llámenlo como quieran, utilizarlo para dividirlo entre estos dos denominadores viejos. ¿Ok? Aquí está, segundo paso, dividir mínimo común múltiplo con el viejo denominador. Bien, entonces dividimos 45, vamos a ir paso por paso, sin desesperarnos, como bonita letra, ¿no? Como ya les he enseñado. 45 dividido para 9, de esta manera. ¿Cuánto es eso? Sencillamente 5. 5 por 9, 45. Acá, 45 dividido para 5. ¿Cuánto es eso? 9. Belleza. Increíble, ¿no? Así de sencillo son las matemáticas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya tenemos dos nuevas cantidades. Tenemos este 5 y tenemos este 9. ¿Qué vamos a hacer? Como lo indica el tercer paso, es multiplicar el resultado con el numerador. ¿Ok? Lo que hacemos. Luego de haber dividido el nuevo denominador o mínimo común múltiplo, lo dividimos con los viejos denominadores, el 9 y el 5. Obtenemos aquí un 5 como resultado y aquí tenemos un 9 como resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos resultados? Bueno, despacito y con buena letra, este 5 de acá lo vamos a multiplicar con el numerador. O sea, vamos a multiplicarlo y el resultado que obtengamos lo vamos ya a colocar aquí como el nuevo numerador. Miren, despacito y con buena letra, colocamos aquí el resultado 5 por 8. Eso. Repito para que no se pierda. Rápido. Si quieren ustedes pueden poner el video en una velocidad para que vaya más rápido. Si ya son un poco expertos, si son novatos, entonces pueden ir a mi ritmo. El ritmo que tengo ahorita es un ritmo novato. ¿Ok? Entonces, voy a cambiar de colores. Este de aquí, este 5 es el resultado que obtuvimos, ¿cierto? 5 es el resultado que obtuvimos de dividir esto con esto. Ese de ahí lo vamos a multiplicar ¿con quién? Vamos a multiplicarlo con este 8 que está acá. Esto de aquí. Y luego tenemos otro numerador que vamos a multiplicarlo ¿con quién? Vamos a multiplicarlo con este 9 de aquí, que es el resultado que obtuvimos acá de la división. Vamos a multiplicarlo con este 3 de acá. Bien, entonces como se dan cuenta lo que hice fue multiplicar el resultado de la división con el mínimo común múltiplo, lo multipliqué con el numerador. Y aquí como se dan cuenta estoy multiplicando y sumando las distintas multiplicaciones que voy a realizar en un momento. ¿Ok? Entonces,
Bien, 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 bien. Multiplicamos esto de aquí y nos da. Dejamos este 45 acá abajo, que ya esté terminación el nuevo denominador. Y 5 por 8, 40. 40 más 9 por 3, 27. 40 más 27 es igual a 67. 67/45. Bien, entonces esta fue la respuesta que obtuvimos de la suma de 8 novenos más 3 quintos. Pasemos a el último ejercicio que les voy a mostrar, sí explicado paso a paso, y para terminar les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Muy bien, entonces aquí regresamos y tenemos este ejercicio planteado. Si ustedes quieren pueden empezar a resolverlo y a ver cómo les queda y luego compararlo conmigo al final. Yo ahorita lo voy a explicar paso a paso. Primero, tenemos que darnos cuenta si es una fracción homogénea, heterogénea, etc. En este caso yo ya les adelanté que va a ser heterogénea. Y como se dan cuenta es heterogénea porque tiene distinto denominador. Aquí se pueden estar preguntando, pero aquí no hay denominador. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, recordemos siempre que todos los números están divididos para 1. Sí, todos los números se dividen para 1. Así que si aquí ven cualquier n número, puede ser 1000, 2000, cualquier número así sin un denominador, ustedes tranquilamente lo van a colocar un denominador. Y ese denominador va a ser 1. O sea, este 5 que estaba aquí lo reescriben como 5 1, 5 unavo. ¿Ok? Entonces, porque bueno, como ustedes saben, porque bueno, 5 dividido para 1 es 5. Y está, por eso todos los números se pueden dividir para 1, porque todos los números divididos para 1 nos da ese mismo número. ¿Ok? Ahora sí, sigamos. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, primer paso, obtener el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4, 2, 3 y 1? Empezamos del más pequeño. Aquí el más pequeño de todos, déjenme ver qué me salió esta línea feita. El más pequeño de todos es el 1, ¿sí o no? Pero bueno, como sabemos que el más pequeño de todos es el 1, no vamos a hacer ya nada con ese 1. Ese 1 ya vamos a dejarlo ahí nomás. Porque no vamos a colocar aquí un 1 y vamos a bajar todo. No, no, nos estamos complicando. Vamos a empezar desde el 2, que es el más pequeño después del 1. 2. Ya. Este 1 lo dejamos ya como está 1. Este 2 lo bajamos como 1, porque 2 dividido para 2 es a 1. 4 dividido para 2 es a 2. Y 3 no se puede dividir para 2, entonces lo dejamos ahí. Bien. Seguimos. ¿Cuál es el más pequeño? Tenemos un 2, 1, un 3 y un 1. Bueno, el más pequeño aquí después del 1 viene a ser el 2. Entonces vamos con el 2. 2, 1. Porque 2 dividido para 2 es a 1. Estamos dividiendo esto con esto. Muy bien. Seguimos, dejamos este 3 ahí porque no lo vamos a dividir para 2. Y finalmente nos quedamos solo con el 3, entonces dividimos para 3. 3 dividido para 3 a 1. Muy bien. Bien, ya tenemos estos números que ahora debemos multiplicarlos. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Y obtenemos el mínimo común múltiplo. Perfecto. ¿Qué sigue? Primer paso, successfully complete. Lo hemos completado exitosamente. Tenemos el mínimo común múltiplo. Dividimos eso de ahí con los viejos denominadores. Recordemos. Esto de aquí vamos a dividirlo con esto, con esto, con esto y con esto. Vamos a hacerlo rapidito. 4. Lo dividimos. 4. Al revés. 12 lo dividimos con 4. Así, 2 dividido para 4. 12 lo dividimos con 2. Y 12 lo dividimos con 3. Y 12 dividido para 1 es 12, ¿no? Bien.
Aquí el resultado es 3 porque 3 por 4 es 12. Acá el resultado es 6 porque 6 por 2 es 12. Aquí el resultado es 4 porque 4 por 3 es 12. Bien, tenemos los nuevos números. Tenemos que aquí, en este de aquí, el primero va a ser el 3. El 3. Acá el 6. Luego viene... Bien, sigamos. Estamos con el 3, el 6, acá con el 4 y luego con el 1. Perdón, con el 12. 12, sí, porque habíamos dicho que aquí la división era 12 con 1, lo cual nos queda 12, porque 12 por 1 es 12. Bien, ¿ok? Bien, entonces tenemos esto de aquí que son los resultados de haber dividido el mínimo con un múltiplo con esto de aquí, con los viejos denominadores. ¿Qué sigue? Multiplicar esto con cada numerador. O sea, vamos a multiplicar este 3 con el 5, vamos a multiplicar este 6 con el 3, vamos a multiplicar este 4 con el 9 y este 12 con el 5. Vamos a hacer esas multiplicaciones y voy a hacer un corte para ya mostrarles el resultado de haber multiplicado. Ustedes sencillamente tienen que multiplicar este 3 con el 5, este 6 con el 3, este 4 con el 9, este 12 con el 5. ¿Ok? Que regreso. Muy bien. Entonces sigamos con la explicación. Luego de haber hecho las multiplicaciones, nos queda 15 más 18 más 36 más 60. Espero que les haya quedado lo mismo. Y esto de aquí sencillamente lo sumamos. Aplicamos el método que les enseñé la última vez. 60 más 36, 18 más 15. Para algo lo aprendimos, no para aplicarlo. 136, 18, 15. Esto es una suma. Tenemos aquí 8 más 5, 13. 13 más 6, 19. ¿Sí? 19, llevamos 1. Tenemos aquí 4, 10, 11 y 12. 129. 129 es lo que nos resulta de haber sumado esto de aquí. Vamos rapidito, rapidito. Bien. Entonces, ¿qué vamos a obtener de resultado? Vamos a escribirlo acá abajo. De resultado obtuvimos 129 doceavos. Bien. Bien, estos son los ejercicios que les he colocado para que ustedes practiquen. Pausen el video, resuélvanlos y yo voy a colocar la respuesta en 3, 2, 1. Muy bien, entonces aquí están las respuestas y vamos a ver. Muy bien, entonces primero, como se pueden dar cuenta, es muy sencillo. Solamente tienen que aplicar el mecanismo que les enseñé en la suma de fracciones homogéneas. Esto es una fracción homogénea, una suma homogénea. Acá abajo luego también es muy sencillo, de hecho, así como nosotros podemos tomarnos la libertad de eh, colocar un 1 dividiendo a un número. O sea, de esta manera, así como podemos tomarnos esta libertad de colocar un 1 como divisor, como un denominador, también podemos tomarnos la libertad de quitarlo. O sea, en este caso tenemos una fracción homogénea a la cual podríamos obtener 28 unavos o también esto es igual a expresarlo como 28. Y en las matemáticas es más recomendable dejar al número sin fracciones, sin un denominador, de esta manera, 28. ¿Ok? Entonces, si obtuvieron 28 unavos está correcto, si obtuvieron 28 está correcto, pero es más recomendable en las matemáticas siempre dejarlo sin un denominador, expresarlo como un número. ¿Ok? Ahora bien,
En la parte de acá abajo, como se dan cuenta, teníamos dos fracciones que tenían igual denominador. Entonces, ustedes podían haber aplicado el mecanismo que yo les enseñé, o también otra manera de resolverlo era primero haber sumado 6 tercios más 8 tercios. Eso de ahí nos daba 6 tercios más 8 tercios. Esto de aquí nos daba 14 tercios. Y estos 14 tercios ya luego los podíamos haber sumado con las otras números. Podemos sumarlo con 9 quintos, 7 doceavos y 5 onceavos. De esta manera se hubiera sido más sencillo el proceso y no hubieran tenido que sacar el mínimo como un múltiplo de estas 5 cantidades. Solo lo tendrían que haber hecho de 4 cantidades. Pero en las matemáticas hay varios caminos. Si obtuvieron este resultado está correcto. ¿Ok? Ahora bien, y en el último ya es una fracción en una suma de fracciones heterogéneas donde tienen que aplicar el mecanismo que yo les enseñé. Muy bien, eso fue todo. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios. Y más tarde trataré de sacar el video sobre mínimo común múltiplo. Gracias. Suscríbanse, denle like.